Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, alumnos? Bien, continuamos con las tutorías. En este caso vamos a hablar de función lineal. La función lineal, si hablamos de función, es la que relaciona dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente la vamos a relacionar con la notación y la variable dependiente va a relacionarse con x, de manera que la relación que haya entre ambas tiene que ver con que x va a depender de y. Los valores que tome x va a depender de y de acuerdo a una norma, a una regla o característica que haya entre común. Y hay un tipo de función que es característica por sus condiciones o notación. Si la variable independiente tiene grado 1, es lineal. Quiere decir que todas las funciones que tenga variable independiente 1, como variable independiente grado 1 o exponente 1, significa que es lineal. Por lo tanto, vamos a trabajar funciones lineales. Pero ¿por qué decimos ecuaciones de recta? Porque vamos a empezar a establecer de acuerdo a determinados parámetros. ¿Qué significan parámetros? Son valores que caracterizan a la función. Entonces esos valores nos van a permitir establecer ecuaciones. ¿Qué significa ecuaciones? Que frente a un valor de x vamos a obtener un valor de y, o frente a un valor de y, valor de x. Una de las ecuaciones de recta en la función lineal que caracteriza y tiene particularidades es la ecuación de la recta en forma explícita, donde tenemos la variable independiente igual a f de x, es decir que la variable x va a depender de y. Y ahí existen dos parámetros que son los importantes. La pendiente, que es la inclinación que tiene la recta respecto del eje x geométricamente, y la pendiente, y para poder establecer la inclinación que tiene la recta, tenemos que hablar cómo varía respecto de y respecto de x. La pendiente surge para establecer la inclinación a partir de un cateto opuesto. Tenemos cateto opuesto y cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Esta ecuación de la recta tiene una inclinación. Esa inclinación viene dada por un ángulo alfa, y el ángulo alfa está establecido en un triángulo rectángulo, que son iguales de acuerdo a propiedades de rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces tenemos cateto opuesto y cateto adyacente al ángulo alfa, o cateto opuesto al ángulo alfa y cateto adyacente al ángulo alfa. Entonces acá tenemos una variación en y. Para saber la inclinación de esta recta, una variación en y una variación en x. Significa que esa variación en y en esa variación en x es la tangente, es el ángulo que va a establecerse para esta ecuación de la recta. Esta ecuación de la recta en forma explícita tiene entonces la pendiente, que puede ser determinada por esa variación. Siempre esa variación en y primero y después en x. Primero en cateto opuesto y después cateto adyacente. Y la ordenada al origen. La ordenada al origen es la intersección que tiene la recta respecto del eje y, que es el valor de b. Entonces esas dos características. Ahora, la pendiente también, si tengo dos puntos, la pendiente es la diferencia del segmento I sub 2, la medida que tiene I sub 2, menos el segmento I sub 1, voy a obtener el cateto opuesto que tenemos aquí. Y sobre el cateto adyacente, la medida de X sub 2, el segmento X sub 2, menos el segmento X sub 1, voy a obtener el cateto adyacente, que es la variación en y, que tenemos acá. También, entonces, tenemos que la ecuación de la recta puede ser establecida por dos puntos, restando las coordenadas de esos dos puntos. Después tenemos la ecuación de la recta en forma implícita. Es decir, A mayúscula por X más B por Y más C igual a 0. Quiere decir que la letra A mayúscula, B y C son coeficientes. Uno es coeficiente de la variable X
el B es coeficiente de la variable y el C es término independiente. Después tenemos otra ecuación de la recta en forma segmentaria. La forma segmentaria dice que X es la variable independiente sobre un valor M más Y sobre un valor N igual a 1. Donde M es raíz. ¿Qué significa raíz? La raíz significa que el valor de M es la intersección de la recta con el eje X. Intersección de la recta con el eje X. Este se llama también abscisa al origen. A partir del origen tenemos un valor. También, ¿por qué se llama segmentaria? Porque acá tenemos un segmento de recta que parte del origen sobre el eje X. Es el valor de M. Y tenemos otro segmento de recta en el eje Y que parte del origen, que es el valor de N, que coincide con el valor de B, que es la ordenada al origen. Entonces, en la forma segmentaria tenemos la abscisa al origen, o raíz, que es la intersección con el eje X de la ecuación de la recta dado por M, y tenemos N, que es la intersección de la recta con el eje Y llamado ordenada al origen. Por ejemplo, y acá partimos un ejemplo, tenemos Y igual a menos 2 tercios X más 3, donde la pendiente A es menos 2 tercios. Si la pendiente es negativa, la ecuación de la recta es decreciente. Si la pendiente es positiva, la ecuación de la recta es creciente. Pero eso es un antecedente a tener en cuenta para graficar. Y la ordenada al origen es 3. Marcamos la ordenada al origen B, que es menos 3. 3 positivo. Valor de B igual a 3, de acuerdo a la ecuación de la recta en forma explícita. Valor de B, 3 positivo, marco el punto 3. Luego voy a la pendiente. La pendiente es menos 2 tercios. Como es una variación en Y y una variación en X, la variación en Y es negativa, menos 2. Voy a desplazarme 2 unidades hacia abajo y 3 unidades a la derecha porque es la variación en X. 1, 2, 3. Marco el punto. Estos dos desplazamientos me están indicando el ángulo que es paralelo a este ángulo. Son iguales y por lo tanto están entre paralelas. Por eso que ambos ángulos, esta inclinación o esta es la misma. Es decir, la inclinación en Y y la variación en X. Y marco el punto. Uno de los dos puntos y obtengo la gráfica de la ecuación de la recta. Vamos a la forma segmentaria. El valor de M es 9 medios o 4,5. Quiere decir que en el eje X el segmento de recta desde 0 hasta el valor es un segmento de intersección con la recta. Entonces vas desde 0 hasta 4,5, que es el valor de M, o 9 medios, más Y es el valor en el eje Y, en el eje de las ordenadas, toma el valor 3, que es la intersección de la recta con el eje Y en el punto 3. Entonces, tanto este punto es un segmento de recta y este punto, que es el otro segmento de recta, también me determinan las intersecciones con el eje Y y el eje X, que son los ejes coordenados, y también obtengo la misma gráfica de la ecuación de la recta, tanto en forma explícita como en forma segmentaria.